Yo los invito a buscar en sus Biblias la carta a los Romanos. La carta a los Romanos, capítulo 12. Vamos a leer, o leo para ustedes, los primeros 8 versículos en los cuales estaremos hoy meditando. Pero voy a extender la lectura hasta el versículo 13 para tener un panorama más amplio de lo que aquí el apóstol escribe. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hoy tengo el privilegio de dirigirme a ustedes como parte del culto que regularmente tenemos, pero que además también representa para nosotros que oficialmente reconozcamos a un hermano como diácono. Que aparte de eso también tendremos el sacramento del bautismo. Y en la tarde nos gozaremos de ver a los padres de nuestro hermano Mariano siendo recibidos como miembros de la iglesia, y además también el hermano nos estará predicando. Sin duda mucho, ¿verdad?, que el Señor está concediendo para nosotros ser testigos hoy, no solamente hablando por la familia del hermano. Por lo que, como parte del culto, los pastores entendemos que es apropiado entonces apartar un tiempo para hablar acerca del servicio en la iglesia, porque estamos reconociendo entre nosotros a un servidor. Por supuesto, las opciones eran muchas cuando tuve que considerar, ¿y qué pasaje expondré a la congregación? Podría ser Hechos 6, ¿verdad?, cuando los primeros diáconos son reconocidos en la iglesia. Pudo haber sido Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13, donde tenemos los requisitos para el diaconado, como pasajes, ¿verdad?, que pueden venir de primero a la mente de uno. Hay también tantos pasajes del Señor Jesucristo en los evangelios donde nos habla acerca del ser servidor, como advertía, ¿verdad?, de aquellos que querían ser primeros. Y en cambio recordándonos el ejemplo que Él nos había dado, siendo Él el Señor y Maestro. Si yo, les dice Él, ¿verdad?, en Juan 13, les he lavado los pies, que les he dejado ejemplo,
En todo caso, como han visto, he seleccionado esta porción de la Escritura en Romanos capítulo 12, con la motivación principal de que con esta meditación recordemos que si bien el Señor aparta a unos para el oficio particular del diaconado, en otro sentido, todos somos servidores, todos somos diáconos en la iglesia. Y sin importar el pasaje que yo hubiera escogido, también a la vez nosotros debíamos estudiar ese pasaje en su contexto para entender cómo es que encajan estos mandamientos del servir en la iglesia. Por eso, esta mañana lo que haré será algo sencillo ante una carta, ¿verdad?, que es tan rica doctrinalmente. Pero veremos el contexto en el que estos mandamientos se encuentran, veremos algunas motivaciones y razones para el servicio cristiano y finalmente algunos de los ejemplos que aquí se nos citan para servirnos mutuamente. Porque eso es lo que tenemos que recordar. Sería, ¿verdad?, tentador saltar directamente y decir, hermanos, tenemos que servirnos unos a otros porque el Señor lo dice. Y ciertamente el Señor lo dice. Debemos servirnos. Pero antes de saltar al mandamiento, nosotros debemos entender el por qué tales mandamientos están dados. Como Pablo, escribiendo a los romanos, lo que ha escrito hasta el momento, hasta llegar a lo que para nosotros es el capítulo 12, entonces ahora dice que debemos servirnos, que debemos ser solícitos en ayudarnos, en ser diligentes, fervientes en espíritu. ¿Por qué? Y este no es un caso exclusivo de Romanos, aunque aquí es bastante evidente. Usualmente nosotros tenemos un patrón general en el cual vemos un desarrollo doctrinal y luego mandamientos específicos que debemos nosotros cumplir a la luz de una mejor comprensión de lo que es el Evangelio, de quién es Dios, de la obra que ha hecho a favor de nosotros en Cristo Jesús. Y eso es lo que notamos cuando leemos el versículo 1, ¿verdad? Así que, por tanto, por consiguiente, aquí se está uniendo lógicamente lo que él ha escrito antes con lo que ahora va a enumerar. Hay una razón, hay un motivo que uno debe considerar. Así que, hermanos, por lo tanto, a la luz de lo dicho previamente y de lo que les voy a decir ahora, usen los dones que el Señor les ha dado. Usen los dones que el Señor les ha dado. Sírvanse los unos a los otros. Por supuesto, estaré hablando entonces de este tema del servicio cristiano, pero para no asumir, tengamos una definición breve que iremos ampliando de qué es el servicio al Señor. Y nosotros podemos simplemente ver la palabra servicio en lo que uno tiene que hacer. O sea, en nuestra definición misma de creyentes, nosotros somos servidores. Ser cristiano es ser servidor. La palabra que usualmente, de las muchas palabras que a veces vemos traducidas como servicio, ministerio, ministrar, exhortarse, usualmente la palabra es o diácono o diaconía, que en el fondo lo que significa es eso, un servidor, el que ayuda en las tareas domésticas, el que ayuda en las tareas espirituales. Porque es una definición esencial de ser cristiano, el ser servidor. Y de hecho es el requisito esencial. Si vamos a hablar de servicio cristiano es porque primeramente el Señor nos ha salvado. Es imposible servir a Dios si no ha nacido uno de nuevo. El servicio entonces nace como una respuesta para agradarle a Él, como respuesta a la salvación. Por ello, la única persona que puede servir a Dios es quien ha sido perdonado, quien ha sido libertado del pecado para ser siervo de justicia, que de hecho es una expresión que encuentran en Romanos capítulo 6. Habiendo sido libertados del pecado, ahora somos siervos, esclavos de justicia. Y esto es entonces, como les decía, lo que corresponde con el desarrollo de la carta hasta este punto. La forma tradicional entonces en que muchos entienden los primeros 11 capítulos es que tenemos el desarrollo teológico doctrinal y a partir del capítulo 12 tenemos esas implicaciones o esas aplicaciones o esa parte práctica. Por supuesto, es una división
general, que no debemos nosotros estrictamente en nuestras cabezas quedarnos con eso tan tajante, porque por supuesto hay mucho que el apóstol nos va enseñando en los 11 capítulos previos, como también seguimos encontrando doctrina y teología a partir del capítulo 12. Pero como les decía, así que es muy importante, porque sí marca una pauta. ¿Qué es entonces todo así que previo que tenemos en la carta a los romanos? Y como les digo, haré un resumen que apenas hará justicia a esta carta, pero que es necesario que entendamos. En primer lugar, Pablo ha expuesto cuál es la condición de uno como persona, cuál es la condición del ser humano, y la conclusión es muy sencilla, y la conocemos muy bien todos acá. Todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. Cambiamos la verdad de Dios, no le dimos las gracias ni la gloria a Dios. Todos nos hemos apartado. Esa es la gran conclusión, sin importar si es judío o si es gentil. Y ese es el desarrollo que él va mostrando en esos primeros capítulos. ¿Por qué? Porque todos tenemos la ley de Dios de una u otra manera. En su momento los judíos la tenían escrita, ellos conocían bien la ley de Dios. Pero los gentiles tampoco podían decir que no conocían esa voluntad de Dios, porque el apóstol nos habla de una ley que ha sido escrita en el corazón. ¿Y qué hicimos? Nos rebelamos ante ello. Entonces no importa, no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo entonces puede el pecador ser salvo? Si tenemos semejantes declaraciones en estos primeros 3 capítulos, que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron, que sepulcro abierto es su garganta, ¿qué esperanza hay? Entonces es cuando encontramos esta declaración magnífica a partir del versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay obra humana para ser reconciliados con Dios, pero todo aquel que cree en Jesús es justificado. La ira que merecían nuestros pecados fue descargada en el Hijo. Él fue la propiciación, es la palabra que leemos ahí, por nuestros pecados. La ira de Dios fue aplacada. Pablo entonces enuncia esta gran conclusión en el capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero hay más. No solamente se nos ha mostrado este cuadro general de la humanidad caída y de la esperanza que hay para ser declarados justos por la fe en Jesús, es que no podía ser de otra manera. Porque luego en el capítulo 5, versículo 8, leemos lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No podía ser de otra manera, porque no había forma para nosotros de justificarnos delante de Dios. No solamente el hecho de creer en Él para ser justificados, es que esa obra fue hecha estando nosotros en esta condición caída. Cristo murió por amor a nosotros. No hay otra explicación de que Dios mostró su amor al dar al Hijo. ¿Y por qué tuvo que ser así? ¿Por qué tuvo que ser un inocente el que fuera al madero? El resto del capítulo 5 entonces nos dice que Jesús vino como un segundo Adán. El primer Adán pecó. Esa es la razón por la que morimos, esa es la razón por la que nacemos corruptos por el pecado. Pero Jesús vino a deshacer estas obras del primer Adán. Por el primero vino la muerte, pero por Cristo vino la abundancia de la gracia y vino también el don de la justicia. Ante tales noticias tan maravillosas, el apóstol tiene que anticiparse también a lo que alguien hubiera concluido erróneamente. Entonces cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, entonces no importa cómo viva. No, capítulo 6.
¿Qué diremos entonces? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. No, esta gracia de Dios no deja al hombre como lo encuentra. Le da vida espiritual para que ahora viva para el Señor. Por eso les decía que hay implicaciones desde antes. Desde aquí Pablo está anunciando, algo pasa en la vida de aquel que ha sido entonces justificado, algo pasa en la vida de aquel que ha sido muerto juntamente con Cristo y que es levantado a una vida nueva. Por eso Pablo va a decir tajantemente que no presentemos nuestros miembros para la iniquidad, que no reine en nosotros el pecado. ¿Por qué? Porque precisamente el Evangelio nos liberta del pecado, pero uno, en un sentido, nunca es verdaderamente libre. O es esclavo del pecado o es esclavo de Cristo. No, el mensaje del Evangelio no es simplemente, eres libre para luego hacer lo que quieras. No, ahora eres libre para vivir como debes vivir, como un esclavo de Jesús, sujeto a Él, un siervo de la justicia. Por eso en el versículo 13 leemos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, o como lo amplía en el versículo 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pero lo podemos ir viendo. Es una vida de servicio. A eso estamos llamados. Si el Señor te ha libertado del pecado, entonces su identidad correctamente definida es, yo ahora soy un esclavo del Señor y lo que Él diga yo lo hago. Antes sí, antes vivía para el pecado, mis miembros los presentaba como esclavos del pecado, para hacer según los deleites de la carne, pero ya no más. Ahora todo mi ser pertenece al Señor. Estoy olvidando si este señor de esta anécdota tenía un nombre, pero se dice de un hombre que iba en un vagón de tren y unos otros hombres estaban haciendo un juego de cartas y les faltaba uno para tener el número de jugadores apropiado. Entonces le dicen a él, ¿puedes jugar? Y él les dice, no tengo mis manos conmigo. ¿Cómo? ¿Cómo? Si él las tiene. No, es que no tengo mis manos. Porque estas manos ya no son mías, ahora son de mi Señor. Esto es lo que entiende quien ha sido redimido para Cristo y por Cristo. Yo ahora vivo para Él. Todo yo le pertenece. Mis miembros no más para la iniquidad, sino para hacer lo que es bueno según la justicia. La carta continúa con la realidad del pecado. Pablo lo narra en primera persona. Él sabe muy bien que ya no es un esclavo del pecado y sin embargo se encuentra miserablemente ante la realidad de que aún sigue pecando. Por eso exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? El apóstol entonces nos tiene que exponer, inspirado por el Espíritu Santo, que este esclavo de justicia está también en una lucha diaria contra el pecado, que lo está mortificando, que por el poder del Espíritu Santo hace morir las obras de la carne, pero esta mortificación no es opcional en la vida del creyente. O matamos el pecado o el pecado nos matará a nosotros. Pero esa es la realidad como siervos de justicia, que también estamos en una guerra espiritual. No nos conformamos ya a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Pero el capítulo, no solamente 7 y 8, no solamente nos hablan de esta realidad de que aún hay un pecado
que permanece en el creyente que debe ser mortificado. También da unas palabras de aliento como pocas veces encontramos nosotros tan claras. Porque hay consuelo a lo largo de las Escrituras, que no se malentienda. Pero qué palabras, ¿verdad?, con las que finaliza el capítulo 8. Con la certeza de que si soy del Señor, nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si he sido salvado por el Señor, Él mismo se encargará también de llevarme a la gloria. Y para eso podemos tener siempre la certeza de que el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará lo demás? Ya el acto más grande, sublime, impensable, fue hecho. Tenga la certeza que si cristiano, el Señor te llevará a la gloria. Luchando, sí, hay una lucha con el pecado ahora, pero no desmaye. No desmaye. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero todavía no llegamos al capítulo 12. Pablo aún debe exponer una situación que también podía estar en la mente de su audiencia. Pablo, ¿y qué de Israel? Pablo tiene que decir también con gran dolor y con una aseveración también que es igualmente asombrosa, que él mismo deseara ser anatema, maldito por Dios, por amor a sus hermanos. Pero él dice, sepan algo, la palabra de Dios no ha fallado y nunca fallará, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No se confunda. Los que son verdaderos hijos de Abraham son aquellos que lo son por la fe. Es más, dice Pablo, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y noten bien esas palabras del compadecer, porque son las mismas que nos encontramos en el capítulo 12, versículo 1. Así que os ruego por las misericordias de Dios, me compadeceré del que yo me compadezca. Es esa palabra. No, Pablo tiene que decir, la palabra de Dios no ha fallado. El verdadero Israel son aquellos que son hijos de Dios por la fe. No ha fallado. A través de la historia Dios ha demostrado que siempre ha tenido un remanente escogido por gracia. Y después de decir todo ello, termina con la gran doxología que leemos a partir del capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Nosotros necesitamos sumergirnos más para entender, ¿verdad?, y unirnos en ese amén que el Pablo está diciendo ahí. ¿Cómo pudo ser este plan tan maravilloso? ¿Cómo puede ser el pecador redimido para con Dios de la manera en que Dios así lo estableció? Y Pablo solamente tiene que decir, bendito sea el Señor. Su palabra nunca falló. Los hombres lo dejaron a Él, cambiaron su gloria, pero Él escogió un remanente por gracia, para que viva para la gloria de Él, por misericordia. Y por eso entonces viene ahora sí, el así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios.
Ese es el contexto en que nos encontramos estos mandamientos en Romanos 12. En medio de esta bendita verdad de que el Evangelio es el poder de Dios para salvación y que estos salvados viven para Él y que Dios mismo se asegurará de que vivan para Él para siempre, hoy y por la eternidad. Pero también ha dicho cómo debemos vivir ese hoy, a la luz de esas misericordias. Después de resumir de esta manera que apenas hace justicia el contenido de Romanos, veamos entonces algunas motivaciones o razones para el servicio cristiano. ¿Por qué servimos a Dios? Servimos a Dios, nos entregamos a Él a la luz de sus misericordias, de su compasión. Porque recordemos, no es solamente que Dios extendió su favor, que no lo merecíamos, es que nosotros merecíamos todo lo contrario. No solamente fue que Dios ha mostrado con nosotros, sí hizo bondad, pero es que recordemos, es que no éramos objetos de bondad, éramos objetos de la ira de Dios. Que alguien más pagó en mi lugar y que ese alguien es el Señor Jesucristo, el varón perfecto, el segundo Adán. Entonces Pablo les dice: yo os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quienes estaban leyendo esto, quienes estaban escuchándolo, entendían bien la imagen que está aquí. ¿De qué está hablando Pablo? Sino de los sacrificios animales. Pero eso ya pasó, dice Pablo. Ya no hay necesidad de más sacrificios de animales. Ya no hay que presentar animales muertos y quemarlos para Dios, porque ya el Cordero sin mancha, Jesús, se ofreció en nuestro lugar. Él ya pagó por nuestros pecados, pero entonces a la luz de las misericordias de Dios, que nos ha perdonado en Cristo, ahora yo me presento como sacrificio, ya no de un animal muerto, sino como un sacrificio vivo para Dios. Esa palabra, de hecho, que leemos ahí, culto, también se puede traducir como servicio. Aunque usualmente se usa en ese contexto de las leyes ceremoniales. Y lo menciono para que precisamente tengamos algo bien claro esta mañana. El servicio cristiano no es solamente lo que sucede aquí en el culto a Dios, aquí en el domingo. Ahora, y esto es verdad, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, sí, hablamos del culto racional en el sentido de esa adoración pública que Dios ha establecido. Pero nosotros adoramos a Dios también en todo otro momento. Nuestras vidas han de ser de adoración a Dios. Comenta el pastor Sugel Michelén. Dice: muy a menudo nosotros decimos que venimos el domingo a adorar a Dios, cuando sería más apropiado decir que venimos a continuar adorando a Dios. ¿Con qué diferencia? Que ahora lo vengo a hacer con el resto de mis hermanos, como el cuerpo local que aquí se ha congregado. También dice el pastor Eugenio Piñero, en una serie sobre Romanos 12, el servicio cristiano toca la médula de lo que Cristo hizo y define lo que nosotros somos. El servicio cristiano es hacer lo que Cristo manda en su palabra las 24 horas al día. El servicio cristiano toca la médula de lo que Cristo hizo y define lo que nosotros somos. El servicio cristiano es hacer lo que Cristo manda en su palabra las 24 horas al día. Sí, hay una distinción en lo que aquí hacemos, como Dios lo pide, en el culto público. Pero lo que Pablo está hablando aquí en Romanos 12:1 no tiene restricción de lugar o de hora. ¿Cuándo debemos ofrecernos como sacrificio vivo a Dios? En todo momento. Es nuestra vida, es todo nuestro ser.
Otros aspectos que también podemos ver en este pasaje, como les digo, es una meditación, brevemente enumero para ustedes. En primer lugar, debemos renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios para servir como Dios lo pide, como Cristo lo manda. Mi mente entonces tiene que estar conformada a la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios, yo debo conocer su palabra, debo sumergirme en ella para que mi mente sea constantemente renovada por la palabra de Dios, en lugar de conformarme al mundo. Pero no es solamente un conocimiento intelectual, es alguien que puede decir que ha comprobado que en efecto la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Usted puede decirlo, ¿verdad? Oh, sí, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero lo que este pasaje está enfatizando es que quien vive renovando su mente a la luz de la palabra de Dios y vive en obediencia a lo que Dios dice, puede decir, yo puedo decir que la voluntad de Dios para mi vida es buena, agradable y perfecta. El creyente que vive haciendo la voluntad de Dios puede decirlo. No me queda ni una sombra de duda. Lo que Dios dice, eso es lo mejor para mí. Y yo lo hago y lo cumplo. Qué buena, qué agradable, qué perfecta es la voluntad de Dios. Porque cuando yo tengo que tomar decisiones, no siempre las voy a tomar, o mejor dicho, a veces cuando tengo que tomar decisiones, puede que me vea enfrentado a ese conflicto. Esto es lo que yo sé que tengo que hacer, aunque ahora mismo no siento el deseo de hacerlo. Pero Dios me dice que lo haga. Eso es lo que entonces uno puede decir, y tomé la decisión correcta. No me queda duda de que lo que siempre tengo que hacer es lo que Dios me ha pedido. En segundo lugar, el servicio a Dios, entonces, con ese correcto entendimiento que va siendo renovado a la luz de la palabra, es también un servicio que requiere y se ejerce con humildad. Porque nos dice el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos y amigos, nosotros debemos estar alertas a la mentira del mundo cuando constantemente lo primero que dice cuando se ve a una persona que no está bien, es que tiene baja autoestima. No. El problema es que no tenemos el correcto concepto de nosotros a la luz de la palabra de Dios. Y usualmente lo que hay es un ego inflado, un corazón orgulloso. Pero el Señor aquí nos manda a que cada uno, precisamente considerando las misericordias de Dios y la fe que Dios a cada uno ha dado, que tenga el concepto apropiado de sí mismo. Pero precisamente una de las dificultades en servirnos unos a otros es pensar que yo estoy aquí para que me sirvan a mí. Es que yo estoy para que me sirvan. O es que como no me van a ayudar a mí. En lugar de estimar a todos los demás como superiores a usted mismo. Como también leemos en Filipenses capítulo 2. Estimando a los demás como superiores a uno mismo. O como también leemos en este mismo capítulo, versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No, yo nunca me equivoco. Unánimes. Pero para ser uno y para andar como una iglesia unida, debemos andar humildemente. No vamos a andar unidamente si yo no estoy teniendo el concepto apropiado de mí mismo y constantemente estoy pensando por encima, elevado. Yo estoy para que me sirvan, yo soy aquí uno de los principales, yo soy uno de los que más hace y cosas por el estilo. En tercer lugar, el servicio a Dios es un don de Dios, como también leemos nosotros, ¿verdad?
Dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Es otro recordatorio importante. Cuando yo estoy sirviendo en la iglesia, yo no estoy haciéndole un favor a la iglesia. Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer porque ese don me ha sido dado. Dios me lo da para que lo ponga al servicio. Nadie lo puede reclamar para sí como derecho propio, inalienable. No. Un don que le ha sido dado por gracia. Lo que usted tiene, el Señor se lo ha dado. No nos podemos jactar como si no lo hubiéramos recibido. O como también leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, es el Espíritu Santo que soberanamente reparte como quiere. Y a unos nos da dones que serán más visibles, a otros dones y áreas de servicio que no serán tan visibles, pero es el Espíritu Santo que los dio. Y nada de eso es motivo de jactancia, de orgullo, porque ya recordemos lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Debemos ejercerlo con humildad, teniendo un concepto apropiado cada uno de uno mismo. Lo que tengo el Señor me lo ha dado. Yo no soy la gran cosa, soy un pecador redimido por gracia, como también lo han sido mis hermanos. Lo que tengo lo pongo al servicio de la causa del Señor. Por amor a mis hermanos, por amor a mi Dios. Unos ejemplos breves que se nos dicen aquí entonces. ¿Cuáles son? ¿Cómo ejercitamos el servicio cristiano? Pablo nos da una lista de dones, 7 concretamente. Y con esta lista claramente lo que nos quiere dar es un ejemplo, porque tenemos otras listas en otras partes del Nuevo Testamento, acerca de cómo el Espíritu Santo nos da dones, ¿verdad? Y de los diferentes dones en la iglesia. Leamos a partir del versículo 4, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Son 7, ¿verdad? Hemos leído profecía, servicio, enseñanza, exhortación, el dar, que es la frase el que reparte, el liderazgo, que es la expresión el que preside, y finalmente la misericordia. Les digo, para mí es una lista representativa. No creo que ese número 7 en sí mismo hubiera que darle mayor sentido, ¿verdad? Como que esta es la plenitud de los dones en la iglesia. Pero en todo caso es una lista que abarca muchas áreas de la vida cristiana y que sin duda, al hablar de otros dones, pudiéramos nosotros verlos también relacionados con los que aquí ya tenemos. El primero que tenemos, ¿verdad?, es el de la profecía. En términos sencillos, el que expone, el que habla la palabra de Dios. No debe representar para nosotros ninguna dificultad si en este caso el término se refiriera al don profético que operó antes en la iglesia, porque nosotros reconocemos que es así. El Señor dio dones que ahora ya no están en operación. Pero lo que debemos recordar es que el don de profecía no era, y bueno, gracias al Señor, ¿verdad?, que estamos también en parte estudiando libros proféticos, no era primeramente acerca de estar anunciando lo que vendría, ¿verdad?, sino que muchas veces era recordar lo que Dios ya ha dicho, lo que Dios ya había dicho. Ese es el grueso de la actividad profética. La profecía era más que la predicción, como dice Hendrickson, incluía la edificación, la exhortación, la consolación y la instrucción. Y el Señor sigue supliendo eso para nosotros hoy a través de la predicación de su palabra por medio de los pastores. El Señor en ese sentido nos sigue dando hombres que nos exhortan, consuelan, instruyen por medio de la palabra de Dios. Luego tenemos la palabra como tal, servicio, ¿verdad?, que dice el versículo 7, o sí de servicio en servir. Y la palabra aquí, ¿cuál es? Diaconía. Diaconía.
Y de nuevo, algunos sostendrán acá que este servicio en particular, el don que se está resaltando acá, es propiamente el oficio del diaconado. A aquellos que el Señor les da ese don para servir de manera oficial. Y no hay ningún problema. Simplemente estamos viendo los diferentes ejemplos que Pablo está aquí enumerando. El Señor da en medio de nosotros hombres para que sirvan como diáconos. Y en eso tenemos que ver de nuevo también el Señor dotando, capacitando a la iglesia. Y yo tengo que recordarle algo aquí a los varones. La palabra es bastante clara de que el diaconado es algo bueno de ser anhelado, que es un grado honroso. Nosotros deberíamos ver hombres de que, aun si entendieran que el Señor nos los está llamando para el diaconado, que aprecien esta labor y que sean hombres que estén ahí trabajando juntamente con nuestros hermanos, con los diáconos, en todo lo que hay que hacer. Pero como veremos, no limitamos el servicio cristiano a un oficio. También luego tenemos la enseñanza, ¿verdad? O el que enseña en la enseñanza. Claramente también tenemos este caso, que a diferencia de los profetas que sí recibían la revelación de Dios, el Señor también da a unos ese don para estudiar las Escrituras y explicarlas para nosotros, como también nos corresponde hoy, en nuestros días, a los pastores hacer. Ir a las Escrituras, suplicar el favor del Espíritu Santo, preparar el alimento y venir a apacentar la grey de Dios. Luego tenemos la exhortación, el que exhorta en la exhortación. ¿Qué es la palabra aquí exhortar? En este caso estamos hablando más del consuelo. De hecho, en el original es la raíz donde tenemos otra palabra que quizás han escuchado, paracleto. Paracleto. ¿Quién es el paracleto? Bueno, una respuesta es el Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el consolador. Él es el otro consolador que el Señor Jesucristo nos prometió en Juan. Es también el Señor Jesucristo mismo, un abogado que tenemos, como abogado o paracleto que tenemos delante del Padre. Pero el punto es la consolación. Si somos llenos del Espíritu Santo, y todo creyente también en sí mismo tiene el Espíritu Santo como sello, como garantía de que es hijo de Dios, entonces debemos ser instrumentos del Espíritu Santo para consolar a otros, habiendo conocido el consuelo de Dios, habiendo sido nuestro corazón regenerado por el Espíritu Santo. Pero particularmente aquí lo que se destaca es a ese hermano o a esa hermana que de manera mayor puede consolarnos a través de la palabra de Dios. Por razones de tiempo, pero ustedes pueden leer eso en Hechos, de unos que iban a las iglesias con palabras de exhortación, con palabras de consuelo. Si usted ha sido salvado por el Señor, usted ha conocido el mayor consuelo de todos al ser salvado de sus pecados. Y como hermanos nos cuidamos mutuamente. ¿Para qué? Para que haya exhortación en este sentido unos a otros. También tenemos el dar, el que reparte con liberalidad. ¿Quiénes están llamados a dar? Todos estamos llamados a dar. Cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno según como el Señor le ha prosperado. Pero aquí también se nos destaca un don que en mayor medida son esos hermanos que se ven en medio de nosotros con un desprendimiento y una liberalidad mayor. Pero de nuevo, esto no es ninguna condonación para decir, no, es que para que den los que tienen el don de dar. No, ese es el sentido del pasaje. Hay unos que particularmente han sido dotados de un don de dar liberalmente, pero todos en la iglesia estamos llamados a dar, a exhortarnos, a enseñar. Entonces yo le recuerdo a un hermano la palabra de Dios. Tenemos el presidir o el ejercer liderazgo. Aquí puede ser que en mente esté precisamente los ancianos, ¿verdad? Los obispos de la iglesia que deben ser administradores en la casa de Dios.
que ejercen ese papel de supervisión. Y finalmente se nos menciona la misericordia, y vean cómo se califica, ¿verdad? El que hace misericordia con alegría. Cito nuevamente a Hendrickson. Los enfermos, los moribundos y los acongojados necesitan visitas por parte de alguien que sepa cómo impartir verdadera compasión y comprensión cristiana, alguien que demuestra misericordia con alegría. Y dice, citando él, Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Qué es esto de mostrar misericordia con alegría? No se trata de que yo vaya a llegar a la casa de un hermano con duelo a contarle cosas graciosas para que se ría juntamente conmigo. No, eso no es misericordia con alegría. Lo que está hablando es de la disposición del que muestra la misericordia. Así sea que yo tenga que ir a la casa del hermano que está triste, desconsolado, en duelo. Yo voy con la disposición alegre de ir como instrumento de misericordia de parte del Señor y también del que lo recibe. Que también vea en eso el cuidado del Señor, dándole un hermano que se preocupa y que cuida de uno. Es hacerlo gozosamente, de manera que para ambos es provechoso. Como muchos pueden aquí decir, que muchas veces fueron a visitar a alguien para llevar consuelo y salió uno más bien consolado. Como les decía, la lista puede ser más larga. Hay más que se puede decir sin duda alguna. Pero más que estarnos preguntando nosotros, ¿y cuál de todos estos será mi don? Yo les digo algo, la mayor parte del tiempo no se trata de esa búsqueda misteriosa de cuál será el don o los dones que el Espíritu Santo me ha dado. La pregunta que más frecuente tenemos que hacer es, ¿y cómo puedo yo servir? Sirva y el Señor le confirmará en qué le está llamando a servir. Antes de estarse preguntando, es que no hago nada porque no sé cuál es mi don. No, sepa que el Señor le ha dado dones. Y sirva, y pregunte, ¿y qué puedo hacer y qué hago más? Para ir cerrando, Hechos 6, cuando nos narra la elección de esos primeros diáconos en la iglesia, Pedro dice que la razón para ello es para que ellos puedan dedicarse a la predicación y a la oración. Hermanos, hoy el Señor nos está dando un diácono más. Y entonces nosotros como pastores sepan que tenemos claro que entendemos que el Señor está dando un diácono más para que nosotros podamos dedicarnos aún más a la predicación y a la oración de la palabra, para que la iglesia funcione como debe funcionar. Porque cuando ponemos nuestros dones al servicio de la iglesia como debe ser, el Señor lo recompensa. Y nosotros precisamente leemos en Hechos 6, versículo 7, que después de que esos diáconos fueron ordenados, que muchos sacerdotes obedecieron a la fe. Es lo que leemos. Creyeron. La palabra del Señor seguía siendo esparcida. Se multiplicaban grandemente el número de los discípulos. El Señor bendice ello cuando la iglesia funciona como Él dice que debe hacerlo, cuando todos nos servimos unos a otros. Pero, como les decía, no nos vayamos hoy pensando que bien, un diácono más para que siga haciendo más cosas y yo sin hacer nada. No, porque esto es de todos. La iglesia, el Señor da pastores y diáconos para que edifiquemos a los santos, pero es la obra de todos los santos. Es de todos los santos. Esto no es solamente de unos pocos. Por eso es que todos somos diáconos. Por eso leemos que esta palabra describe a Pablo mismo. Él dice, yo soy servidor. Y usa la palabra diácono. Él habla de diácono también como Timoteo y Tíquico, que sabemos que eran pastores. Y sin embargo, también los describe como diáconos. En ese sentido amplio, general, de que todos somos servidores. O como también llama a quién, a Febe, diácono. Era diaconisa, no, era servidora en la iglesia. Como todos debemos ser servidores. ¿Por qué servimos? Servimos porque el Señor mismo fue diácono. Cuando vamos a Romanos capítulo 15, versículo 8, leemos, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo o servidor, diácono,
de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Es Jesús quien nos ha salvado, y Él, siendo el Rey y Salvador por excelencia, el Hijo de Dios exaltado, vino no para ser servido, sino para servir, y cumplió perfectamente con toda la obra que le fue encomendada. Y por su servicio fiel, su sacrificio fue aceptado por el Padre para apaciguar la ira que estaba sobre nosotros. No hay otra motivación que necesitemos. Aquel que nos salvó nos dijo con palabras simples y comprensibles: si yo, siendo el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No necesitamos más. El Rey de Reyes lavando los pies. ¿Cómo no voy yo a lavar los pies de mis hermanos? Ser cada día más como Cristo significa que seremos cada vez más serviciales como Él lo fue. Y para ese fin, el Espíritu Santo, como les decía, soberanamente ha querido repartir esos dones como le ha placido. Pero nadie puede aludir que no ha sido dotado. Nosotros entonces, para cerrar, presentamos nuestros cuerpos como sacrificios vivos para servir al cuerpo mayor, a la iglesia de Cristo. Si usted, de nuevo, se queda aún con la duda, pastor, ¿pero qué puedo hacer? Yo lo que le digo nuevamente es, esa no es tanto la pregunta, es ¿en qué puedo ayudar? Los hermanos diáconos, en un sentido, no deberían estar preguntando entre nosotros ¿quién puede ayudar con? Sino más bien estar distribuyendo las tantas solicitudes de ayuda que reciben. De constantemente alguien que viene y le dice, diácono, aquí estoy, ¿en qué puedo ayudar? Ah, muy bien, tengo esta tarea y esta otra tarea. Aquí estoy para servir a mis hermanos. ¿Cómo no voy a entregarme y dar mi tiempo y mis fuerzas por aquellos que también Cristo salvó? Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por este día, por esta meditación en tu palabra. Que nuestros corazones hoy una vez más hayan sido inquietados, movidos para entregarnos enteramente, Señor, a la labor. Bendice esta predicación débil para tu gloria, Señor, en medio de nosotros aquí. Yo te pido que bendigas el resto de lo que todavía estaremos haciendo como parte del culto, agradecidos al ver tu mano en medio de nosotros. El Señor Jesús sigue edificando su iglesia. A ti te damos las gracias. En Cristo. Amén.